Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para llevarle este mensaje de amor, este mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. El tema de esta noche, Dios no te habla, no te habla. Esta oportunidad para compartir a las demás personas, a los grupos, a las diferentes personas que forman parte de nuestro contacto, compartir esta reflexión. Como yo siempre digo, nosotros no sabemos quién se puede beneficiar del mensaje que el Señor nos tiene en el día de hoy. No sabemos quién está pasando una situación que este mensaje sea esa palabra que Dios tiene para ella. Así que vamos a poner reflexión a las diferentes gente, a los diferentes grupos que nosotros tenemos aquí. También me gustaría que me escribieras y me dijeras de dónde nos estás viendo. Nos digas tu oración, alguna petición de oración, pues puedes también compartirla con nosotros, pues para presentarla al Señor, para orar por tu situación, orar por tu necesidad. Así que ya aprovechamos estos minutitos, estos segunditos para compartir a los diferentes grupos, a las diferentes personas. Así que les doy nuevamente la bienvenida para los que están conectándose en este momento a Reflexionando con el Médico Predicador, y el tema de hoy es Dios no te habla. Tú has dicho, Dios no me habla. Tal vez te molestaste con Él y te apartaste de la oración. Pero la realidad es, hermano, es que Dios siempre nos habla. Y lo hace constantemente. No es que lo hace a veces, no es que lo hace de vez en cuando. Dios nos habla constantemente, cada minuto, cada segundo. Dios nos está hablando, por lo que es imposible que Él no nos hable. Entonces, cambiando la premisa, o cambiando entonces la pregunta, sería así: ¿no escuchas a Dios? ¿No escuchas a Dios? Ya eso es otra cosa. Y esto sí puede ser posible, que nosotros no seamos capaces de escuchar a Dios, de escuchar a nuestro Señor. Puede resultar difícil para nosotros el escuchar la voz de Dios y poder saber el camino que nosotros debemos tomar. El camino difícil, saber el camino que nosotros debemos seguir. Si se nos hace difícil, como yo les dije, el poder escuchar a Dios. Tal vez nosotros oramos, le pedimos ayuda y no sucede nada. A lo mejor estamos esperando que se nos aparezca el ángel Gabriel a darnos un mensaje de parte de Dios. Posiblemente estamos nosotros esperando algún sueño profético en donde haya una manifestación de Dios para darnos ese mensaje, para llevarnos a nosotros la palabra, o estamos esperando alguna visión o algún sentimiento profundo que nos deje saber cuál es la voluntad de Dios, que nos conduzca, que nos mueva por un camino o por tal camino. Pero no es así, no es nuestra realidad, y puede parecer, y nosotros podemos pensar, de que Dios no nos responde en absoluto, de que Dios no nos habla, como si Dios estuviera molesto con nosotros y ahora no te voy a hablar, me voy a quedar callado. Y yo sé y yo estoy seguro de que tú te identificas con esto que yo acabo de describir. Claro que sí, porque todos hemos tenido esos momentos en donde no escuchamos la voz de Dios y nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, como si Dios no hubiera a nosotros dejado aquí en el mundo, en la tierra, y se ha desconectado de nosotros. Yo sé que tú te identificas con esto. La realidad es que todo hombre, toda mujer de fe sabe
que puede escuchar su voz. Todo hombre de fe, toda mujer de fe, o sea, todos nosotros sabemos que somos capaces de escuchar la voz de Dios. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios es como cuando tú haces una conversación con otra persona. Te tienes que preparar para cuando tú vas a hablar con otra persona. De igual manera ocurre nosotros cuando Dios nos habla. Primeramente, cuando hacemos una conversación, para silencio. Tú tienes que estar callado. Nosotros no podemos hablar mientras la otra persona está hablando, porque simplemente no vamos a escuchar, no vamos a entender el mensaje, no vamos a entender lo que la otra persona nos está diciendo, simplemente porque nosotros estamos hablando. De igual manera, si estamos distraídos, no vamos a entender el mensaje. Y si hay ruidos a nuestro alrededor, pues también se nos va a hacer a nosotros difícil escuchar el mensaje que tiene esa persona. Pues de igual manera ocurre en esa conversación con Dios, en ese hablar con Dios. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios, simplemente tenemos que mantener el silencio. Dejar a Dios que hable. Debemos evitar nosotros el distraernos por los ruidos, el distraernos por las diferentes cosas. Porque la realidad es que la voz de Dios es esa guía y esa ayuda interna, como ese sentido que nos lleva a nosotros a hacer, nos induce a lo bueno, a hacer las cosas bien, a saber lo que es correcto. De que nosotros nos hagamos los locos o no obedezcamos, ya esa es otra cosa, porque ya Dios nos está hablando. Si nosotros no queremos aceptar ese mensaje, pues ya eso es otra cosa. Ya no es que Dios no nos habla, no es que nosotros no lo escuchamos, es simplemente que nosotros no lo estamos obedeciendo. Entonces, el escuchar la voz de Dios cada vez es más sencillo, se nos hace más fácil y más sencillo si nosotros nos mantenemos fiel y si le obedecemos. A medida que vivamos esa fidelidad al Señor y vivamos en obediencia a esa palabra, a ese mensaje, a esa guía que el Señor nos da, estamos viviendo en un mundo que está lleno, que está contaminado de ruido. Casi en todas las partes que nosotros vamos, encontramos sonidos, encontramos ruidos que están compitiendo con nuestra mente, que evitan que nuestros pensamientos se profundicen en escuchar esa palabra de Dios, profundicen en entender, en penetrar ese mensaje que Dios le está diciendo. Porque los ruidos que hay a nuestro alrededor nos los impide que podamos nosotros escuchar ese mensaje. Escuchar la voz de Dios significa no escuchar el ruido, no escuchar los ruidos, no estar distraídos con las cosas que están a nuestro alrededor. Escuchar a Dios requiere que tengamos una actitud correcta en nuestros corazones. El fin de escucharlo es que nosotros nazca en nuestros corazones ese deseo de querer hacer su voluntad. Como decía Jesús, como yo le había leído ahorita, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea,
que el fin de nosotros poder escuchar la voz es seguirlo, es obedecerlo. No hay de otra, ¿sabes? ¿Para qué entonces tú quieres escuchar la voz de Dios si no lo vas a obedecer? Si no lo vas a escuchar, no vas a querer hacer lo que Él te está diciendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos aferramos a nuestros deseos, a nuestra voluntad, podemos estar seguros que no vamos a escuchar la voz de Dios, sino lo que vamos a estar escuchando es la voz de nuestros deseos, la voz de nuestros caprichos, la voz de las cosas que nosotros queremos hacer, no lo que Dios quiere para nosotros. Como consecuencia de hacer lo que nosotros queremos, de hacer nuestra voluntad, tomamos un camino contrario, un camino diferente al que Dios ya ha designado para nosotros, para nuestra vida. Y entonces muchas veces a nosotros se nos hace difícil escuchar esa voz de Dios porque estamos bien ocupados con las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, con las cosas del mundo que nos distraen, esas cosas que tal vez son un deleite, un placer para nosotros, y dejamos a un lado a Dios. Porque estamos entretenidos, porque nos sentimos bien, estamos felices. Pues no necesito escuchar a Dios, no necesito de Dios. Dejamos a Dios entonces a un lado. Cuando nosotros no escuchamos a Dios, posiblemente no, estoy seguro de que nosotros estamos siendo egoístas con Él, porque estamos invirtiendo el tiempo en otras cosas que posiblemente nos alejan de Él, nos alejan de su presencia, nos alejan del mensaje y nos hacen hacer cosas contrarias a la obediencia de Dios. Hacemos lo opuesto, lo que Dios quiere para nosotros. Y no sacamos tiempo para decirle a Él que lo necesitamos. No sacamos tiempo para decirle a Él que lo amamos, que necesitamos sentir su presencia. Porque estamos nosotros entonces ensimismados, estamos nosotros en el deleite, en la fiesta, en el sentirse bien, y hemos apartado entonces esa voz de Dios. Queremos nosotros escucharlo simplemente cuando los problemas llegan a nuestra vida, cuando nos enfermamos, cuando tenemos problemas económicos, cuando nos quedamos sin empleo, cuando tenemos problemas con la familia, cuando tenemos problemas con los hijos. Ahí somos nosotros entonces lo que queremos escuchar, la voz de Dios que nos diga y hacer esa conversación con Él. Solamente en esos momentos de necesidad, que aunque nosotros lo necesitamos siempre, pero en esos momentos en que se nos complica la cosa, o en esos momentos en que se nos hace difícil la situación, ahí es que yo quiero entonces que Dios me hable y yo lo quiero escuchar. Pero ¿y qué pasa entonces cuando nosotros, como yo decía ahorita, cuando estamos tranquilos, cuando nos sentimos bien, cuando tenemos dinero, cuando no tenemos problemas? ¿No necesitamos escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Tenemos que escucharla siempre, en cada momento. Entonces, muchas veces nosotros ponemos nuestros oídos en cosas pasajeras y centramos nuestra atención en esas cosas que tal vez no va a durar mucho. Cosas que nos van a producir disfrutes, deleites, pero son disfrutos. Deseamos, queremos escuchar esa voz de Dios, esa palabra de Dios. Entonces, que es cuando necesitamos, tenemos un problema, yo quiero escuchar a Dios. Y ahí entonces nosotros comenzamos a pelear y a decir y nos enojamos con Dios. Porque decimos que Dios no nos habla, Dios no me escucha, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo. Y una serie de disparates que nosotros estamos, unas conclusiones, mejor dicho,
que nosotros sacamos a consecuencia de la mala relación que nosotros tenemos con Dios. Y parece entonces que Dios te dijera, ¿cuántas veces te he hablado? Y tú no tienes tiempo para mí. Y entonces ahora que tú me necesitas, quiere que yo te hable, que te responda rápidamente. Es posible que por esas razones nosotros no escuchamos a Dios, porque Dios nos habla. Nos habla constantemente, pero por nosotros tener los oídos escuchando otras cosas, estamos como si fuera entonces en una algarabía. Cuando nosotros estamos en una fiesta, que estamos tratando de llevar una conversación con la persona que está al frente a nosotros, no la escuchamos. No podemos entenderla porque escuchamos el ruido de la música, la algarabía de la gente, la gritería y todo ese desorden y todo ese revolú. Y aunque tengamos esa persona frente a nosotros, no somos capaces de escucharla, no somos capaces de entender. A lo mejor le escuchamos algo, vemos un movimiento, pero no entendemos el mensaje. Y de igual manera ocurre con Dios. Nos quejamos que no lo escuchamos, pero es porque nos estamos ocupando más de los ruidos del mundo, de las distracciones del mundo, de los deleites del mundo, y hemos caído entonces en una sordera espiritual. Dios no ha enmudecido, Dios no ha callado, Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros que nos hemos vuelto sordos, que hemos dejado de escuchar su voz, hemos dejado de escuchar su palabra, hemos dejado de escuchar su mensaje. La realidad es que Dios nos habla siempre, pero nuestros oídos no están atentos a escuchar su palabra, o no queremos escuchar su palabra, porque muchas veces nosotros no queremos entonces que se nos muestre, que se nos presente nuestra realidad. No nos gusta que se nos corrija, no nos gusta hacer cosas que a lo mejor no es lo que queremos hacer. Pues yo no lo escucho. Nos tapamos los oídos cuando vemos que Dios nos va a hablar, como cuando nos llama nuestro papá o nuestra madre para corregirnos, para decirnos algo. A veces nosotros no sabemos qué es lo que nos va a decir, pero a lo mejor sabemos que nos portamos mal, que hicimos algo, y dije, no, espérate, me va a regañar, me va a mandar a hacer algo, me va a decir que haga un favor. Como no sabemos entonces lo que nos va a decir, nos hacemos los sordos. Y estamos en el cuarto y nos ponemos los audífonos, seguimos viendo con el celular, la computadora, y nos hacemos entonces los sordos, como si nos olvidamos de que nuestro papá y nuestra madre nos está llamando, y de igual manera hacemos nosotros con Dios. Pero entonces, sin embargo, cuando necesitamos algo de ellos, ahí escuchamos entonces. Y ahí vamos y queremos hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos. Y eso no puede ser. Así no puede ser nuestra relación con Dios. Dios nos habla a nosotros constantemente a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de situaciones. No sé si a ti te ha sucedido, yo estoy seguro que sí, que tú quieres hacer algo, tú quieres hacer un proyecto, tienes un plan, pero te das cuenta que en el transcurso te suceden un montón de cosas en contra para que tú logres hacer ese proyecto o ese capricho. Entonces, cuando nosotros nos vamos por encima de la voluntad de Dios, como yo digo, son caprichos lo que nosotros queremos hacer, porque eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces hacemos lo que nosotros queremos hacer, que no necesariamente es lo que Dios tenía planificado para nosotros, pero como Él es un Dios de amor y nos ama tanto que nos da la libertad de hacer lo que nosotros querramos, estemos bien o estemos mal, porque eso es el libre albedrío de nosotros tomar esa decisión. Y muchas veces Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer, entonces las cosas nos salen mal. Y nos enojamos con Dios y le peleamos porque mira, que a mí las cosas me salen mal, que yo siempre planifico y yo trato de hacer las cosas y nunca me salen bien. Porque esas cosas que a lo mejor nos salen mal son cosas que Dios no quiere para nosotros. No es lo que Dios
ha planificado para nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a las situaciones y ver cómo Dios nos está hablando a través de las personas también, que nos va y nos llevan un mensaje. A lo mejor tú estás necesitado de una palabra porque tiene una situación y viene esta persona. Mira fulano, ¿qué te pasa? Y te da una palabra. Y esa palabra que te da esa persona te transforma, pero no es porque es palabra de esa persona, sino porque es que Dios le dio ese mensaje, esa persona le habló, te habló a través de ella y te dio ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza. Entonces, en Jeremías 29, capítulo 29, del versículo 12 al 13, nos dice que Dios le dice a Jeremías: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa relación con Dios, esa comunicación con Dios, ese encontrarse con Dios, se da a medida en que nosotros lo busquemos a Él de todo corazón, no por capricho, demostrándole a Él la necesidad, ese deseo genuino que nosotros tenemos de escucharlo, de sentirlo. Cuando lo buscamos entonces de todo corazón, como nos dice la palabra, ustedes me van a encontrar y yo voy a responder. Ustedes me invocarán y me van a suplicar y yo te escucharé. Y si me buscan, me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. Cuando busquemos entonces al Señor sinceramente, lo vamos a encontrar. Él nos va a escuchar y va a responder. Bendito sea Dios. Entonces, en Isaías capítulo 30, versículo 21, Dios nos dice que esto es bien interesante. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Aunque nosotros estemos fuera del camino, aunque nosotros estemos apartados de la presencia de Dios, aunque Dios no se aparta de nosotros, nos apartamos nosotros. Nosotros siempre podremos escuchar su voz. Siempre vamos a poder escuchar la voz del Señor. Estemos en el camino, estemos apartados. Si estamos apartados, Él nos va a decir: vete por este camino, que este es el camino correcto. Pero está de nosotros el obedecer esa palabra que el Señor tiene para nosotros, el obedecer. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor dos cosas: que nos quite esa sordera espiritual que nos impide escuchar su voz, y que nos ayude a nosotros a obedecerlo, a obedecer fielmente esa palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, esa palabra que Dios nos dé, esa palabra que nosotros tenemos que obedecer, para que entonces constantemente nosotros estemos siempre atentos a esa palabra de Dios a través de las situaciones, a través de las cosas, a través de la palabra, de la Biblia, a través de las personas, y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos va a ir guiando a nosotros, cómo Dios va a ir dirigiendo nuestra vida, pero nosotros tenemos que obedecerle fielmente. Y ese es el mensaje para esta noche: que seamos capaces de escuchar la voz del Señor, porque Él nos habla siempre. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a sentir que estamos en la presencia del Señor. Amantísimo Dios,
Te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado de escuchar tu palabra, de escuchar este mensaje que tú nos tienes. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todas esas ocasiones, por todas esas veces que nosotros hemos estado sordos, no hemos querido escucharte porque estamos distraídos por los ruidos del mundo. Te pedimos, Señor, que nos aumente la voluntad, nos aumente el deseo de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, y que seamos capaces de obedecerla fielmente. Gracias, Señor. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden compartir esta reflexión, porque ahora sí, ¿cuántos estarán sordos? ¿Cuántos estarán diciendo, Dios no me habla o Dios no me escucha? Y no es así. Es que estamos sordos porque Dios nos habla, Dios nos escucha. Somos nosotros que no lo escuchamos. ¿Y cuántos entonces estarán así, con esa sordera espiritual? Y si tú compartes este mensaje, compartes esta reflexión, yo estoy seguro que esa persona va a escuchar esa palabra que Dios le tiene. Y si esa persona está dispuesta a recibir esa palabra, esos oídos se van a abrir y va a poder escuchar esa voz de Dios hablándole, diciéndole que le ama. Así que hasta la próxima y Dios los bendiga a todos.